Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar dentro de unos pocos minutos otra transmisión virtual de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Bien, tenemos hoy una reunión muy federal con la presencia de la doctora Fabiana Yazayek, que pertenece a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Mendoza, y la doctora Mabel Martino, que pertenece a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario. Nos vamos a referir al tema vitamina D desde un punto de vista no usualmente abordado en las conferencias, que es sobre los usos clásicos y no clásicos de la vitamina D. Por eso le hemos colocado como título Vitamina D, no más de lo mismo. Creo que va a resultarles muy interesante. Vamos a esperar un poquito que se incorporen todos para darles la bienvenida a cada uno. Los invito a dejar sus comentarios, sus saludos, sus aportes y sus preguntas dentro del chat, que serán adecuadamente respondidos cuando terminen las disertaciones de la doctora.
Gracias y aguardemos unos minutos más, por favor. Bueno, en honor al tiempo, siendo ya las 7, creo que ya podemos comenzar con esta nueva transmisión virtual de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FAJO, sobre vitamina D. Vitamina D, no más de lo mismo. La disertación va a estar a cargo de la doctora Fabiana Sayeg, que pertenece a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mendoza. La doctora Fabiana Sayeg es especialista en ginecología endocrinológica, osteopatías metabólicas y climaterio. Es magíster en investigación clínica. Es miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Mendoza, como ya dijimos. Como moderadora, la doctora Mabel Martino. La doctora es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, es experta latinoamericana en climaterio, es consultora en climaterio, expresidente de ASOGIR, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario, tesorera pasada y tesorera actual de FAJO. Mucho gusto, doctoras, y bueno, Mabel, te dejo la palabra para que comiences la moderación. Bueno, muchas gracias. Agradezco a FAJO, a toda su comisión directiva que nos permite hacer estos webinars para acercarnos un poco en estos tiempos de pandemia y de cuarentena un poco larga, más que cuarentena es un poquito redoblada, pero de todos modos estamos presentes. Gracias, Patricia. Patricia es el alma de nuestra página web, que sin ella no hacemos nada, y Matías, que es nuestro soporte técnico, sin el cual no podemos hacer nada. Así que tengo que agradecerles a todos. Yo voy a hacer una pequeña introducción primero al tema, para después presentar a la doctora que va a ser la disertante de lujo que vamos a tener esta noche. Entonces voy a compartir la pantalla. Bien, y yo acá puse la vitamina D en este webinar FAJO con una luz. ¿Y por qué esa luz tan potente? No solo porque proviene del sol, sino que es que día a día le queremos buscar más luminosidad a esta hormona o prohormona, como se llama en el organismo, que es la vitamina D. Y esta noche yo creo que vamos a hablar bastante de eso, de cuanto a los efectos no clásicos, porque los clásicos están ampliamente conocidos y solventados científicamente. Los no clásicos, algunos tienen alguna solvencia científica y otros todavía se está investigando, pero faltan muchas investigaciones todavía para llegar a el nivel de solvencia que tienen los efectos óseos de la vitamina D. Yo voy a presentar a la doctora Fabiana Sayeg, que ya la presentó Patricia, y acá es un simposio virtual de FAJO con el apoyo de la línea ginecológica del laboratorio RAFO, el cual agradezco también que haga posible nuestra presentación de esta noche. Y acá estamos representadas 3 sociedades federadas de FAJO. La doctora Singolani, que es, como dije, nuestra alma mater de la página web y que es de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bariloche. La doctora Fabiana Sayeg, que ya la presentó también Patricia, y que es de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mendoza. Y yo que pertenezco a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Rosario.
Así que, como corresponde a nuestra federación, es todo muy federal. Yo, muy pocas palabras, les voy a dar sobre la vitamina D, que saben que es un grupo de prohormonas solubles en grasa. Y tanto la vitamina D2, que es el ergocalciferol, como la vitamina D3, que es el colicalciferol, son solubles en grasa, y eso es muy importante porque cuando ustedes le dan las gotitas o la solución oral a los pacientes, tienen que aconsejarles que no la tomen con agua, porque no son solubles en agua, sino en un material graso o directamente así solas para su correcta absorción. Un breve repaso de las fuentes principales, que ustedes saben, las fuentes principales del sol, no hay ninguna duda, con los rayos ultravioletas. Y la segunda fuente son los alimentos. De los alimentos, tanto la D2 como la D3 se ingieren, la D2 más en la parte vegetal, la D3 más en los pescados. ¿Y qué es lo que pasa en el organismo? El precursor, que es el dihidrocolesterol, por acción de los rayos ultravioleta en la piel, se convierte de vitamina D a vitamina D3. Tanto la vitamina D3 proveniente de la fuente principal, que es el sol, como la vitamina D2 y D3 proveniente de la fuente secundaria, que es la alimentación, que se absorbe a través del tubo digestivo y que va con los kilomicrones hacia la circulación, donde se unen a las lipoproteínas, y de allí pasan al hígado para sufrir la primera hidroxilación de la vitamina D. Esta hidroxilación tiene toda esta serie de enzimas a las cuales no me voy a referir, pero acá se transforma en 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Esta 25-hidroxivitamina D, que incluye la D2 y la D3, es la que nosotros pedimos su dosaje plasmático para ver los niveles de vitamina D que están en el organismo de las personas. Luego, sufre una segunda hidroxilación a nivel renal. Esta segunda hidroxilación interviene en enzimas, pero también son estimuladas por la paratormona e inhibidas por los niveles de calcio, fosfato y el factor de crecimiento de los fibroblastos. Y ahí se convierte en la 1-alfa-25-hidroxivitamina D, que es el metabolito más potente de la vitamina D, y que es el que conocemos como dihidrocolcalciferol o calcitriol. ¿Qué pasa? Este no es tan usado en la suplementación, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que en aquellas personas que tienen algún problema hepático o que tienen síndromes de mala absorción, lo ideal es darle este metabolito, el calcitriol, porque no tiene que sufrir ningún proceso de hidroxilación porque ya es el metabolito de la vitamina D. Por supuesto, ya vamos a ver que luego hace, digamos, impacto la vitamina D en casi todos los órganos y sistemas del organismo que cuentan con estos receptores, debido a su polimorfismo genético. Pero los principales receptores o los principales órganos que tienen receptores son el intestino, para favorecer la absorción de calcio. Después tenemos en el riñón, que favorece la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Y por supuesto en el hueso, que es el principal de todos, porque rige el metabolismo óseo. También tiene receptores a nivel de los RANK, a nivel de los protegerina, y entonces favorece los procesos de formación y disminuye los procesos de resorción ósea. A ver, en cuanto al contenido que hay en el organismo, bueno, esto está discutido, antes era 20, después pasó 30, lo normal se considera que es arriba de 30 nanogramos, ahora se dice mejor tener 35 para arriba, y algunos ya están diciendo hasta 40 nanogramos hacia arriba. Pero nosotros sabemos que a partir de 30 nanogramos tenemos una vitamina D normal, que se llama. Y esta vitamina D, cuando está normal, favorece todo el metabolismo fosfocálcico y disminuye el nivel circulante de la paratormona. En cambio, cuando lo tenemos debajo de 30 y entre 20 y 30, digamos, y algunos consideran entre 12 y 29, es cuando la vitamina D está en insuficiencia. Está en insuficiencia de vitamina D, y que puede conducir, como ya disminuye el metabolismo fosfocálcico, puede conducir a una osteoporosis. Hay un factor de riesgo para osteoporosis cuando tenemos esos niveles de insuficiencia. Ni que hablar cuando los niveles son de deficiencia.
menos de 20, algunos hablan menos de 12 nanogramos. Cuando hay una deficiencia puede llevar en los niños al raquitismo, en los mayores a la osteomalacia, pero también nos puede llevar inmediatamente a un hiperparatiroidismo secundario, por supuesto. Esto aumenta el riesgo de osteoporosis, aumenta el riesgo de caídas y aumenta fundamentalmente el riesgo de fracturas. Y según las recomendaciones de las principales guías nacionales e internacionales, la suplementación con vitamina D en los adultos jóvenes, en las mujeres que están en menopausia y en los adultos mayores tendría que ir entre 1.000 y 2.000 unidades internacionales diarias. Y esto ha variado, primero se recomendaban 400 unidades internacionales, después se pasó a 600 y ahora se pretende que sea 1.000 o más. Pero esto va a depender de un montón de factores. Fundamentalmente la doctora Fabiana va a hablar de los factores de riesgo principalmente que predisponen a fracturas. Y entonces depende de esos factores de riesgo, depende de la patología que tenga la persona, y hablo de la persona porque puede ser mujer, niño, puede ser hombre, depende de esos factores de riesgo y depende de la patología, las unidades en que nosotros le vamos a dar diariamente o que van a ser necesarias a esa persona. Por supuesto, le voy a dejar a la doctora que se expanda en toda su charla y cuando lleguemos a la discusión final, yo les voy a charlar con ustedes sobre una nomenclatura muy fácil para calcular cuántas unidades diarias le tenemos que dar a esa paciente de acuerdo al nivel sanguíneo que tenga de vitamina D y al nivel que nosotros queremos llegar para proteger. Pero lo dejo en incógnita para que se queden hasta el final. Bueno, ya dijimos que los receptores están en la parte ósea, por supuesto, y también tenemos receptores extraóseos en todos lados, en el tejido adiposo, tenemos en el páncreas, los queratinocitos, en órganos como la mama, el colon, la próstata, los ovarios, bueno, múltiples, que también va a hablar la doctora de las acciones extraóseas, o sea, que esos receptores hacen que la vitamina D también actúe en todos esos órganos y sistemas y creen algunas acciones que creemos que son satisfactorias. Y yo bien lo puse con un signo de interrogación porque todavía no hay demasiados estudios como para decir categóricamente, a ver, que pueden proteger sobre ciertas cosas. O sea, la vitamina D acá está representada con un iceberg y la puntita es lo que conocemos y lo que tiene muchísima solvencia científica, que es la acción sobre el metabolismo óseo. O sea, sobre el metabolismo fosfocálcico, con todo lo que ya dijimos, y la doctora también se va a referir a eso. Y eso no hay ninguna duda de lo que sabemos, y hacia ahí apuntamos cuando nosotros decimos, es mejor que tenga arriba de 35, 40 nanogramos de 25 hidroxivitamina D sanguínea. ¿Para qué apuntamos? Para tener una salud esquelética. Después, para todo lo demás que está debajo en el iceberg, calculamos que esas son las dosis que se necesitan también para los efectos beneficiosos. No lo sabemos con exactitud, pero nos remontamos a lo que hace en la parte esquelética. Y estos receptores que están en todos los tejidos, como por ejemplo hablábamos en las acciones metabólicas, también sobre la parte cardiovascular, con la hipertensión, la preeclampsia está discutido, también en la parte neurológica, en la parte de infecciones, y creo que actualmente esto nos importa bastante, sobre todo en la parte inmunológica y en las partes acá de vías respiratorias, que aparentemente es un protector respiratorio, en estas épocas en que el COVID-19 produce esta tormenta de citoquinas y estos procesos inflamatorios, que también se la ha relacionado a la vitamina D como favorable para estos procesos. Ni hablar en la parte muscular y esquelética, mejorando un buen nivel de vitamina D, previene de las caídas y disminuye el riesgo. Por lo tanto, con esta introducción le voy a dar lugar a la doctora Fabiana Sayet para que nos hable de todas las acciones óseas y extraóseas que tiene la vitamina. Bueno, adelante, Fabiana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mabel.
a través tuyo agradecerle a toda la gente de FASGO, especialmente al doctor Pedro Daguerre por la invitación. Y bueno, ya que me invitaron, voy a hablar de vitamina D primero y después de cómo los ginecólogos identificamos a las pacientes que tenemos que hacer tratamiento para osteoporosis y el nivel de alerta que tenemos que tener. Vamos a empezar con la primera charla entonces. Un segundito. Bueno, ahora no me aparece el cartel que me aparecía. Acá está. Presentación. Bien, entonces esta charla, como bien dijimos, es usos clásicos y no clásicos de vitamina D en ginecología. Ya hemos anticipado que la vitamina D2 viene de las plantas y que la D3 viene del sol y de alimentos fortificados como los lácteos, esto se lo hace la industria, o algunos pescados o el famoso aceite de hígado de bacalao. La verdad que el aporte dietario es muy bajo y el principal aporte es la luz solar. En esta diapositiva podemos ver que el metabolismo de la vitamina D. Nosotros vemos que la vitamina D en sí misma circula como 25-hidroxivitamina D una vez que se hidroxila la primera vez en el hígado. Esto es una prohormona, tiene una vida media larga de unas 3 semanas y en realidad es la que podemos ir a medir en sangre. No es activa metabólicamente, pero es el gran pool de vitamina D que tenemos para ir convirtiéndola. A través de la segunda hidroxilación que es en el riñón, se convierte en una 25-hidroxivitamina D, que como comentó la doctora Mabel Martino, es la hormona activa, tiene mucho menos concentración y tiene una vida media mucho más cortita de 2 horas. ¿Qué va a hacer como acciones clásicas? Bueno, principalmente la vitamina D va a mantener la calcemia normal en sangre. Fíjense lo importante que es para todas las funciones en el organismo, una calcemia normal que está regulada por 3 hormonas, la vitamina D, la paratormona y la osteocalcina. A nivel del hueso, va a trabajar estimulando que los osteoblastos estimulen el ranquel para hacer destrucción del hueso para mantener la calcemia normal. Ojo con eso. La función principal es actuar a nivel del intestino, haciendo una mayor absorción de calcio a través de volver más laxas las uniones intercelulares y aumentando la calvindina, que es la hormona que transporta el calcio desde la luz intestinal hasta la sangre. Eso aporta y aumenta los niveles de calcio en sangre. Todo esto para mantener nuestra calcemia normal. Sin embargo, como vemos en este dibujito, también tiene acciones intrácrinas y autócrinas. Va a poder entrar a la célula como 25-hidroxivitamina D, hidroxilarse adentro de la célula y convertirse en la hormona activa a nivel celular. O actuar directamente como 1,25, estimulando directamente el ADN, ya lo vamos a ver más adelante. Como presentamos recién, tenemos 3 tipos de vitamina D. La vitamina D3, que es la forma natural presente en los humanos, que se genera por acción de la luz ultravioleta sobre los precursores, presente en unos poquitos nutrientes y que se va a ir convirtiéndose en hígado y riñones para ser activa. El calcitriol, que es la activada, que es muchísimo más potente y la vamos a usar en aquellas pacientes que tienen una alteración hepática o renal. Pero ojo, esta también puede dar toxicidad. Y la proveniente de las plantas, que también es el ergocarciferol, que es menos potente y que se va a tener que convertir sucesivamente para activarse. Esto es porque les va a figurar en los distintos productos de laboratorio cuál es la vitamina D y siempre trae confusión saber qué es lo que estamos utilizando. Ya vamos a entrar un poco más en detalle. El tema de la vitamina D es que depende de la estación y de la hora del día la cantidad de vitamina D que producimos. Fíjense en estos gráficos. En los gráficos de arriba son los países del norte y en los países de abajo estamos los países del sur. En redondelitos en el gráfico B está Buenos Aires.
Fíjense cómo en los meses de invierno los niveles de vitamina D bajan, en contraposición con los países del norte que están más altos, y fíjense cómo al mediodía la conversión de vitamina D es mucho más alta que a los largos de la noche. Esto es muy importante, hay una dosis que es importante tener en cuenta que se llama dosis de eritema mínimo, que es la dosis mínima de sol que produce la piel rosada en un día. Y esto es equivalente a 10.000 a 25.000 unidades de vitamina D2. Es muchísimo. Entonces, uno puede pedirle al paciente que se exponga y cuando tenemos la piel rosada ya sabemos que estamos convirtiendo vitamina D. La exposición en invierno fuera de la latitud 33 no produce conversión de vitamina D. Y esto también es muy importante. Las latitudes 33 vemos que nos corta nuestro país en la mitad. Mendoza y Buenos Aires estamos en el límite, Rosario también, y los países que están, las ciudades y provincias que están por abajo de la latitud 33 tienen menos conversión de vitamina D y necesitarían suplementaciones a lo largo del año. En invierno, todos los que están por abajo de la latitud 33 no tendrían producción de vitamina D. Esto es importante, salió un trabajo con respecto al COVID que parece ser que tienen mejor respuesta quienes están por adentro de estas latitudes y peores resultados quienes están por afuera. Y una de las explicaciones podrían ser los niveles de vitamina D. Y el tema de la exposición solar no es menor, porque en realidad, a lo largo de la historia, hemos visto que estamos mucho menos expuestos al ambiente y al sol, y eso ha hecho que niveles normales de vitamina D de tiempos anteriores hayan ido disminuyendo y que hoy en día tengamos una disminución endémica de vitamina D en la población. Esto es lo mismo que vimos antes, pero ya lo comentamos, así que la vamos a pasar de largo. Estos son los niveles que les comentaba Mabel recién, y es muy importante saber el nivel de vitamina D. Antes, cuando no las podíamos dosar, pedíamos calcio en sangre y calcio en orina y paratormona, y jugábamos con esto de que la paratormona se mueve en espejo con la vitamina D, pero después vimos que muchas veces no alcanza la vitamina D a generar un cambio en la paratormona. Si vamos a tener una paciente deficiente, es decir, que va a estar por abajo de 10 nanogramos por mililitro de vitamina D, seguramente ya genera alteraciones en la paratormona que va a estar alta y no nos da ninguna duda que tenemos que suplementar con dosis altas. Pero a veces con niveles insuficientes no genera toda esta alteración. Puede generar un hiperparasecundario o puede no generarlo. Niveles suficientes son arriba de 30 y niveles que estamos seguros que estamos cubiertos son arriba de 40. También la diferencia es por qué funciones cumple cada nivel y también tienen que ver con las distintas determinaciones a nivel de laboratorio que no todas miden de la misma manera. Esto es lo mismo vista de otra manera. Vemos que niveles normales están entre 30 y 60, que arriba de 40 ya estamos previniendo el cáncer, que óptimo para osteoporosis es estar arriba de 30 y abajo de 10 tenemos raquitismo y osteomalacia. Con respecto a las fracturas y la parte ósea, trabajos como el WI que le hemos sacado el jugo a lo largo de los últimos 10, casi 20 años del WI, 20 años del WI, mostraron también que la vitamina D y sus niveles son inversamente proporcionales a la fractura. Y se demostró muy bien en muchos trabajos que una persona en menopausia suplementada con niveles de vitamina D que lleguen a las 800 unidades por día y 1.200 miligramos de aporte de calcio previenen las fracturas en un 43% las vertebrales y en un 32% las no vertebrales. Esto es un tratamiento de prevención de fracturas muy adecuado y si comparamos con muchos otros tratamientos son bastante similares. También mejora el tono muscular y previene las caídas. Esto es muy importante en los viejitos que lo vamos a retomar más adelante para que no se caigan y para que tengan más movilidad. En general, el déficit de vitamina D se asocia a dolor muscular, principalmente en los músculos proximales. Les van a contar muchas pacientes que les cuesta la prueba de
de la sarcopenia es hacerlas levantarse de la silla sin sostenerse con las manos. Si no lo pueden hacer, uno piensa en una debilidad muscular y son pacientes que tenemos que ir a suplementar. Trae dolor también. Esto es lo que les decía antes de las diferencias entre las dos vitaminas. Las dos vitaminas, tanto la D2 como la D3, se absorben por igual. Fíjense el pico de absorción cuando uno lo administra. Pero la vitamina D2 es mucho más rápido el clearance que la vitamina D3. Tiene una vida media más cortita. La vitamina D3 dura mucho más tiempo en sangre. Eso hace que la D2, que es la que viene en gotitas, la tengamos que dar en forma diaria o semanal para tener efecto, y la D3 la podemos usar en forma intermitente, en forma mensual, en forma bimensual o en forma trimestral. Por otro lado, la vitamina D3 es el doble de potente que la D2, entonces necesitamos la mitad de la dosis. Entonces, ¿cómo logro el nivel de vitamina D óptimo? El objetivo nuestro es estar en valores normales. Tampoco es bueno estar por arriba de los valores normales. Es decir, que yo busco lograr entre 40 y 60 nanogramos por mililitro de vitamina D. Si parto con una paciente que tiene un nivel de 25-hidroxi-D menor a 10, le puedo dar un comprimido mensual o las ampollitas mensuales de 100.000 unidades. Se los doy por 3 meses y ahí reevalúo. En cambio, si tengo un valor de hipovitaminosis o de insuficiencia entre 10 y 30, le podría llegar a dar, porque son dosis muy altas, un comprimido cada 3 meses. Ahí monitoreo y vuelvo a regular la dosis, no antes de los 3-4 meses. Ojo con la ingesta de calcio, en no convertirnos en en no tener una paciente, perdón, sonó el teléfono. Un momento. En una... momento. Estas cosas, silencié todo menos el teléfono fijo que ya no lo usa nadie. Les decía que ojo con los niveles de hipercalcemia y de hipercalciuria. Si yo puedo intoxicar a una paciente por un exceso de dosis de vitamina D asociado con una ingesta de calcio exagerado. Entonces tengo que tener una ingesta de calcio adecuado y debería saber de dónde estoy partiendo. Es decir, que para dar vitamina D yo tengo que tener un metabolismo fosfocálcico de base, donde tenga los niveles de calcio en sangre, no darle vitamina D a una paciente que parte de hipercalcemia y no darle vitamina D a una paciente que tiene hipercalciuria, porque esas pacientes las puedo generar cálculos renales o puedo intoxicarlas. Es decir, que yo tengo que darlo en una paciente que conozco y que sé de dónde estoy partiendo. Dijimos también que hay efectos no clásicos. Los clásicos ya los vimos recién. ¿Y los no clásicos qué son? Bueno, mucho tiene que ver el sistema inmune y toda la prevención de cáncer. Parece ser que tiene regulación del crecimiento celular en la prevención del cáncer y que tiene distintos efectos sobre la diabetes, sobre la artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, la regulación de la presión arterial, sensibilidad a nivel pancreático de la insulina. ¿Cómo hace esto? A nivel de las células humorales, de los monocitos y de los macrófagos, la vitamina D puede actuar a nivel no genómico y a nivel genómico, generando ciertas citoquinas antiinflamatorias y modulando la inmunidad, tanto innata como la adquirida. A nivel respiratorio va a ser que todas las secreciones sean menos fluidas y va a ser una barrera natural para protegernos de todos los virus que respiramos. Esto está muy demostrado que los pacientes que tienen vitamina D suficiente tienen menos influenza, menos gripe, menos enfermedades respiratorias en el invierno. Y también tiene todo un efecto antiinflamatorio muy interesante. A nivel de las células, inhibe la proliferación celular. Es antiangiogénico y estimula la apoptosis de muchas células. A nivel pancreático les decía que mejoraba la insulinosensibilidad y la presión arterial, y también actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Entonces estos son los trabajos de Holick, son clásicos, nos muestran la cantidad de enfermedades que produce un déficit de vitamina D. Hace unos 4 o 5 años se puso muy de moda la vitamina D y empezaron a salir muchísimos trabajos de cohorte que en realidad empezaban a estudiar qué pasaba con ciertas enfermedades y la vitamina D. En resumen y para generalizar, podemos decir que encontraron que todas estas enfermedades eran mucho más frecuentes en pacientes que tenían niveles de vitamina D por debajo de 30. En cambio, las personas que tenían niveles de vitamina D por arriba de 30 tenían menos de estas enfermedades. ¿Qué enfermedades? Las que fuimos nombrando recién, también la esquizofrenia y la depresión, infecciones y la presencia de tuberculosis también en vías respiratorias altas, el asma, enfermedad cardíaca, el síndrome X, enfermedades autoinmunes, como 15 cánceres diferentes, como la debilidad muscular y la parte ósea, que ya lo hablamos, y para los obstetras preeclampsia también aparece. En síndromes de mala absorción, por supuesto, y muchas medicaciones que secuestran la vitamina D, igual que la obesidad, y que disminuyen el nivel de vitamina D circulante. Entonces empiezan a relacionar los niveles de vitamina D con distintas patologías. Y dicen, por sus acciones antiinflamatorias, antiinfecciosas e inmunomoduladoras, vemos que actúa como barrera física en la vía respiratoria alta, que producen péptidos antimicrobianos, que disminuyen las citoquinas antiinflamatorias y aumentan las no inflamatorias, y que da una menor respuesta a la TH1. Esta es una de las explicaciones también con el COVID, que parece ser que los pacientes que tienen vitamina D suficiente tienen la tormenta de citoquinas menos intensa. Demostración de que hay una relación inversa de vitamina D y enfermedades virales, y lo cardiovascular, que ya se lo fui comentando antes por distintos mecanismos. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, lo hacen por medio de interleuquinas. Este es un trabajo donde vemos en amarillito lo que inhibe la vitamina D, que son las inflamatorias, y todo lo que estimula, que son las antiinflamatorias, la vitamina D. Estas interleuquinas nos darían respuestas de por qué hay ciertas enfermedades que se protegen con la vitamina D. Veamos un poquito de cáncer. De nuevo empiezan a ver que hay un nivel que correlaciona en forma inversa entre los niveles de vitamina D y la aparición de cáncer. Muchos estudios epidemiológicos muestran que vivir en las altas latitudes, por afuera de latitud 33, tienen más riesgo de morir por cáncer. Cruzan con los niveles bajos, como 15 tipos de cáncer. Yo les anoté los que a nosotros más nos interesan: el de mama, el de colon, endometrio, cuello, vulva y ovario. O sea, todo ginecología. Pero también los observadores y los investigadores dicen, ojo, que también puede haber factores que nos confundan, como la obesidad, la falta de actividad física, la latitud, la falta de exposición solar, y dicen, tendríamos que hacer estudios en condiciones más estrictas para saber cuánto es por la vitamina D y cuánto es que le falta vitamina D a gente porque ya estaba quieta en la casa porque ya estaba enferma. O sea que no sabemos si esto es el huevo o la gallina. ¿Y cómo actuaría la vitamina D en el cáncer? De la misma manera que en el resto de las células, tienen acciones a nivel de los receptores, pero también ahí se meterían en la mitocondria, terminando la hidroxilación, y a nivel del genoma, permitiendo la transcripción o inhibiendo la transcripción de distintas proteínas. Estimula la apoptosis, mejora la diferenciación celular y también saca las células del ciclo, hace un arresto del ciclo celular por distintos mecanismos. Ahora les quiero mostrar estos 3 trabajos con respecto del cáncer. Este es un trabajo de incidencia de cáncer. Este trabajo en muchas pacientes estudió que los niveles de vitamina D correlacionaban en forma indirecta con la presencia de cáncer. Hacían un nivel de corte un poquito por arriba de 40, 45,
de nanogramos por mililitro, que cuando estábamos por arriba nos disminuía mucho la aparición y la incidencia del cáncer de mama. Este trabajo fue exactamente lo mismo. Nos muestra una disminución de la incidencia de cáncer en la suplementación de calcio y vitamina D versus pacientes que no habían estado suplementados. Miren que la curva de incidencia es mucho mejor para las pacientes suplementadas. No, me fui para atrás. Este estudio noruego este ya fue sobre mortalidad, ¿sí? Nos muestra que las pacientes que tienen niveles de vitamina D más altos son las que tienen mejor sobrevida. Entonces se está cruzando mortalidad con respecto a niveles de vitamina D. Fíjense en la línea en negro, abajo tenemos el de cáncer de mama. Vemos que los niveles se mueren menos aquellas pacientes que tienen niveles de vitamina D más altos, ¿sí? En el cuarto superior de vitamina D, el riesgo de morir por cáncer es de 0,3, y fíjense que tiene un intervalo de confianza que es realmente significativo. Ahora, estos son estudios cohortes, ¿sí? Esto es lo que les decía recién. Ahora, este trabajo que se acaba de publicar en el 2019, ellos hacen un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, 25.800 pacientes a las que les dan vitamina D 2.000 unidades por día, o versus omega 3. Y ellos ven a los 6 años el nivel de mortalidad. Y fíjense que la mortalidad en este trabajo, que es el único trabajo prospectivo, no disminuyó la incidencia de cáncer, bueno, ni de enfermedad cardiovascular, que yo les muestro solo lo que nos interesa acá. Es decir, que uno no termina de saber, lo que decía un poquito Mabel en la introducción, cuánto hay de sesgos en el análisis que hacemos. Con respecto a los blancos de músculo esquelético en suplementación de vitamina D, hay consenso en que los niveles de vitamina D pueden prevenir la enfermedad musculoesquelética. No hay en cuanto a la prevención de circuitos no clásicos. No recomendamos hoy al día suplementar para prevenir enfermedades crónicas. La verdad es que nos encantaría, y si uno puede decir, preferimos que tengan los niveles de vitamina D adecuado. Ahora, hacer una inferencia con eso, si eso es lo que nos va a prevenir las enfermedades, tal vez nos falta tiempo. Y volvemos a repetir lo mismo en este caso, si tenemos un paciente que tiene una deficiencia de vitamina D, o le voy a dar medicación muy potente para el hueso, como el zoledrónico o el denosumab, a estas pacientes les voy a dar unas dosis altas de una carga de vitamina D para que tengan los niveles normales y saludables antes de una medicación tan potente. Entonces le voy a dar 100.000 unidades por mes hasta normalizarlo, y recién ahí voy a empezar con el tratamiento antirresortivo, y hasta le puedo dar cada 15 días por 3 meses. Monitoreo y después le voy bajando la dosis para tenerla en un nivel adecuado de vitamina D. En cuanto yo parto de niveles de hipovitaminosis D, no necesito hacer una carga, y le puedo dar los comprimidos de cada 3 meses porque son dosis realmente altas. Y de nuevo, no nos olvidemos de que tenemos que tener un metabolismo fosfocálcico previo, una ingesta de calcio adecuada para evitar la hipercalcemia, la hipercalciuria, la litiasis renal. Bueno, y esto es todo de la primera charla. Bueno, muchas gracias, Fabiana, muy claro. Las preguntas, que sé que ya hay algunas, las vamos a dejar para el final. Perfecto. No sé si antes de dar la introducción a tu próxima charla, no sé si Patricia nos querés comentar a ver la gente que tenemos, de qué lugares están entrando para vernos. Del país y fuera del país. El micrófono, Patri. El micrófono. Bueno. Estoy. Sí, me he olvidado. No, que digo que no sé si me los voy a acordar a todos, porque son muchísimos. Muchos te saludan, Fabiana, muchos te saludan a vos, Mabel. Está con nosotros Neuquén, está Catrina, hay muchos de la Patagonia presentes.
Acá está muy frío. La vitamina D. Muy frío y nos hace falta vitamina D, es verdad. Mendoza, Mar del Plata, Santiago, hay gente del exterior también. Está el doctor Winograd, como siempre, el doctor Oserovich. Así que a todos les envío un saludo y por supuesto que seguro que me olvidé de algo. La doctora Escalice también. Les envío un cordial saludo, les agradezco por acompañarnos y creo que nos estamos absorbiendo todos estos conocimientos sobre vitamina D que muy pocos los tenemos prendidos. Así que muchas gracias, doctoras. Seguimos si quieren. Un Seguimos. gusto. Seguimos. Muchas gracias. Vamos a ver la otra charla. Vamos a compartir la pantalla. Yo te voy antes que compartas la pantalla, quería hacer un comentario porque esta es una charla muy interesante de la doctora Fabiana. Y les digo eso porque los que estamos directamente tratando gente y sobre todo mujeres en menopausia, estamos acostumbrados a que nos manden pacientes que ya vienen medicadas o que vienen para que las mediquemos por la densitometría. Entonces, lo que yo les recomiendo y lo que va a hablar Fabiana es que no mediquemos informes densitométricos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el endpoint del tratamiento? Disminuir la fractura, el riesgo de fractura. Bueno, pero para disminuir el riesgo de fractura no nos podemos basar solo en un informe de la densidad mineral del hueso, porque existen toda una serie de factores que influyen tremendamente en el aumento del riesgo de fractura. Y entonces eso es lo que quiero que Fabiana, a ver, nos explique un poco cuáles son todos esos factores de riesgo que nos llevan a un aumento de la fractura, aparte de, por supuesto, los valores densitométricos, porque no hay, coincido que el método es el adecuado para medir el mineral del hueso, pero no es solo eso, o sea, no es solo lo que tenemos que medicar. Entonces, ella nos va a explicar cuáles son los riesgos de fractura, bajos, altos o inminentes. Aunque anoche yo estuve escuchando todo un curso de osteoporosis, unas charlas de osteoporosis, donde también dijeron que no se llama más fractura inminente, sino alto riesgo de fractura. Entonces, eso es lo que queremos saber, y queremos saber qué es lo que tenemos que evaluar, porque por ahí tenemos una densidad mineral ósea baja, pero que no demanda demasiado tratamiento, y por ahí tenemos una paciente con un montón de factores de riesgo, con una carga bastante pesada y con una mineralización buena del hueso y requiere tratamiento. Así que bueno, te doy lugar, Fabiana, y después vienen las preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, la charla está pensada para todos aquellos que hacemos ginecología, que podamos evaluar con herramientas muy sencillas como la clínica y el interrogatorio, no solo con la densitometría, cuál es la paciente que le vamos a prestar atención. Y el gradiente de sospecha y de alarma que nos va a generar nos va a separar a aquella paciente que no le vamos a dar tratamiento, aquella paciente que vamos a usar un tratamiento estándar y aquella paciente que vamos a hacer un tratamiento bien potente porque tiene un alto riesgo de fractura. Muy bien, entonces, ¿por qué nos importa este tema? Nos importa mucho porque la osteoporosis es habitual y en realidad está subestimada. En Argentina, muchos estudios ya clásicos nos muestran que de cada 4 mujeres en menopausia, una tiene osteoporosis, una tiene densitometría normal y 2 tienen osteopenias. Estas son las estadísticas de nuestro país. Entonces, si tenemos estas pacientes, osteoporosis la vamos a diagnosticar a nivel de densitometría, ¿no? La que tiene hueso normal no va a requerir tratamiento. A esta paciente vamos a insistirle siempre en medidas habituales de mejoría de la actividad física, de cesación de tabaco, de evitar el exceso de alcohol y un consumo adecuado de calcio. A quienes por densitometría van a tener osteoporosis, sin lugar a duda que vamos a tratarlas, pero el 50% de las pacientes tienen osteopenia. ¿Y qué hacemos con estas pacientes? Acá nos vamos sí o sí a apoyar en las herramientas clínicas que tenemos para definir si las vamos a poner en el grupo de sin riesgo y vamos a hacer solamente medidas generales o vamos a también adoptar medidas farmacológicas.
¿Por qué la densitometría? Este es un estudio viejísimo, pero es muy claro, es el EPIDOS en mujeres mayores de 65 años, donde se demostró claramente que la incidencia de fracturas era mucho mayor en aquellas que tenían osteoporosis. Fíjense la diferencia con el hueso normal, pero fíjense también que aquellas pacientes que tienen osteopenia tienen más riesgo de fractura, pero mucho menos que las que tienen osteoporosis. El estudio OFELI en mujeres más jóvenes demostró una cosa similar. Dicen, sí, es verdad, 44% se fracturan que tienen osteoporosis, pero también se fracturan muchas que tienen osteopenia. ¿Y cómo podemos diferenciar esos grupos? Ellos separaron aquellas pacientes que tenían osteopenia sin factores de riesgo con las que tenían factores de riesgo. Esto es columna y esto es cadera. Fíjense cómo al no tener factores de riesgo se comportaban como hueso normal, y cuando había factores de riesgo, a pesar de tener osteopenia por densitometría, se comportaban como hueso osteoporótico. ¿Qué factores de riesgo encontraron en este estudio? Una densitometría por abajo de -2, una fosfatasa alcalina ósea alta y la presencia de fracturas previas. Entonces, empezamos a pensar un poco más en cómo pensamos a esta paciente. Claramente, cuanto más riesgo de fractura tiene la paciente, más beneficios va a tener con un tratamiento. Es decir, que si yo trato a una paciente con hueso normal, no solo que gasta dinero, que tiene riesgo de fracturarse por darle un tratamiento que no necesita, sino que no voy a tener ningún beneficio. Entonces tengo que buscar a aquella paciente con riesgo de fractura para tratar. Tiene factor de riesgo, y ahora vamos a hablar un poquito del FRAX. Le sumamos la edad y el sexo de la persona, nosotros vemos todas mujeres, y esto me va a dar el riesgo de fractura absoluta en los próximos 10 años. Cuando tengo la posibilidad de una densitometría, afino un poco más la puntería y tengo datos un poco más exactos. ¿Por qué la edad? Miren esta diapositiva, qué interesante. En turquesa van a ver una paciente sin factores de riesgo y sin densitometría. Miren cómo esa paciente tiene un riesgo de fractura en 10 años, esto es FRAX, bajo, esto es fractura absoluta. Y miren cómo la curva empieza a dispararse en realidad a los 75 años más o menos. En la raya negra van a ver a la paciente que tuvo fracturas antes. Miren cómo parte de mucho más arriba y cómo esa paciente empieza a tener más riesgo de fracturarse. Y en naranja y en amarillo vemos si tiene osteoporosis o osteopenia. Fíjense cómo la osteoporosis se comporta como la fractura, pero osteoporosis y fractura me elevan mucho más la curva. Esto es lo clásico de la NOF y de las guías nacionales, que son muy lindas, que ahora los vamos a ver bien en detalle, pero los factores de riesgo para fractura, el principal es la historia personal de haberse fracturado, o tener por herencia padres con fracturas, siempre se mide la cadera de primer grado. A los ginecólogos nos importa mucho si tuvieron menopausia precoz por haberse quedado sin estrógenos durante mucho tiempo, la carencia de estrógenos en la perimenopausia. Las que son muy delgaditas, en osteoporosis nos interesa mucho saber si tienen un índice de masa corporal menor a 20, o trastornos de la conducta alimentaria, ingesta de corticoides en largo plazo, tabaquismo, amenorreas, inmovilización prolongada y bajo consumo de calcio. Entonces la Organización Mundial de la Salud desarrolló una herramienta estadística que la encuentran acá y que está online, donde uno le va a poner que estamos en Latinoamérica, que lo queremos en castellano y que lo queremos para la Argentina, y nos va a aparecer esta plancha, esta imagen en la pantalla. Le vamos a ir cargando los datos, que son los que les mostré recién. Lo interesante que hizo la Organización Mundial de la Salud fue cuantificar y darle un valor a cada factor de riesgo de los que estamos hablando ahora. Entonces fíjense que aparece la fractura previa, la de los padres, si fumador, los glucocorticoides, la artritis reumatoidea como la enfermedad inflamatoria más potente de todos, osteoporosis secundaria al alcohol, y si tenemos la densitometría. Ahí vamos a cliquear en calcular y nos va a aparecer esta ventanita en rojo, que nos aparece la posibilidad que tiene esa paciente de fracturarse en los próximos 10 años, para una fractura mayor o para una fractura de cadera.
y que dicen ellos que si el primero nos da un valor mayor a 20, tenemos que empezar tratamiento, o el de cadera mayor a 3%. Y esto nos discrimina muy bien aquellas osteopenias a las que les vamos a dar tratamiento de aquellas que no. ¿Y qué enfermedades tenemos que causan disminución de la masa ósea? A mí me gusta pensarlo en el circuito del metabolismo fosfocálcico porque me ordena el interrogatorio. A nivel óseo, la osteomalacia, la presencia de mieloma múltiple, osteogénesis imperfecta o inmovilización prolongada. A nivel intestinal, todos los síndromes de malabsorción, las pacientes celíacas, quienes tuvieron una gastrectomía o cirugía bariátrica. A nivel renal, la insuficiencia renal crónica, litiasis renal o hipercalciuria porque se me escapa el calcio. Hiperparatiroidismo, por supuesto, o el hipertiroidismo porque aumenta el recambio, el turnover óseo. La parte endocrina, hipogonadismo, la hiperprolactinemia cuando me da amenorrea, diabetes tipo 1. Trastornos de la conducta alimentaria, principalmente en la adolescencia, aunque la señora sea más grande, porque no adquirió un pico de masa ósea adecuado. Todos los cánceres lo hacen desde distintos puntos de vista, tienen en las células oncológicas y metastásicas se fabrica mucho ranquel que destruye, entonces hacen también PTHRP, hacen como si fuera una hormona similar a la paratormona, aparte de que algunas neoplasias que son hematológicas ocupan la médula ósea y compiten, o las células en vez de ir para la parte ósea, se van para la parte hematológica. Enfermedades hepáticas, tabaquismo y alcoholismo, tóxicos directos del hueso, neoplasias en general y SIDA. Artropatías inflamatorias también. Hay fármacos que causan disminución de la masa ósea. Nos interesa mucho saber si tienen corticoides a cualquier dosis durante más de 3 meses. Exceso de hormona tiroidea cada vez se ve menos, pero a veces la quieren suprimir. Y a los ginecólogos nos importan los análogos de GnRH que se usan menos, pero disminuyen la masa ósea por bajar los estrógenos. Inhibidores de la aromatasa, los dos se usan prácticamente hoy en cáncer de mama. Y bueno, y un montón de otras moléculas que también nos van a alterar la absorción de las hormonas. En cuanto a los factores clínicos del FRAX, ¿por qué nos importa tanto la fractura? Esta es una diapositiva clásica, pero es muy linda. Una paciente que tuvo una fractura de muñeca, sabemos que tiene el doble de riesgo de tener una fractura vertebral. Y aquella paciente que tuvo una fractura vertebral tiene 5 veces más el riesgo de fractura de cadera. Y quien se fracturó la cadera tiene el doble de riesgo de morir por su fractura. Es decir, que fíjense como una fractura sola en el interrogatorio me da tanta información de riesgo de muerte en esta paciente. Otras fracturas importantes que le tenemos que prestar atención son las fracturas costales. La costilla, cuando pregunten cómo se fracturó la paciente. Hay pacientes que se han fracturado por apoyarse en una mesada alta, en un mostrador. Hay pacientes fracturadas por un abrazo. Eso es un factor de riesgo muy importante. Este trabajo es muy interesante, son toda gente que sabe mucho de osteoporosis, y ellos plantean que la osteoporosis no debería diagnosticarse solamente por densitometría, como les adelantaba antes Mabel. Y ellos dicen que si la paciente tuvo una fractura de cadera con un trauma mínimo, con o sin densitometría ya la tenemos que tratar. Si tuvo una fractura vertebral, humeral o de pelvis con trauma mínimo y tiene osteopenia, debemos hacer tratamiento. Si tengo un hallazgo incidental de fractura vertebral, por la radiografía también tengo que hacer tratamiento. Y la fractura de muñeca tiene mucho que ver con el tipo de trauma. Recuerden que se considera fractura por fragilidad cuando la paciente se cae desde su propia altura y apoya la mano y se fractura la muñeca. Es decir, que vale el criterio clínico. Y es importantísimo y es simpatiquísimo enterarnos cómo se fracturaron las pacientes. Yo tengo una que se fracturó las muñecas porque no se le caiga el pollo. Ahí hay. Este trabajo lo traigo por los mitos de la gente, que dicen que si se fractura
porque se cayó o se le fracturó caminando y por eso se cayó. Este trabajo estudió un estudio muy interesante de cómo, cuándo y dónde se fracturaban los pacientes. Fíjense que en la curva más alta vemos que la mayor cantidad de veces de fracturas, tanto de cadera como de columna como las otras, se dan por haberse caído desde su propia altura. Es este grupito que tenemos, bueno, no me sale la flechita, pero que están tan marcados y que en realidad sin injuria existe, pero son menos frecuentes. La gente se cae por deporte, porque se les resbala la silla y se van al piso. Esa es típica, la fractura vertebral, cayéndose de una escalera, típica, accidentes de tránsito que no nos parecerían fracturas, digamos, por fragilidad, y ahí aparecen algunos porque se desmayan y cuando se caen se fracturan. Y otro tema interesante del FRAX es cómo se distribuye este riesgo de fractura. La pregunta es, ¿el riesgo es igual siempre que le hago el FRAX? ¿Se lo hago una vez y no se lo hago más? ¿Tiene un riesgo creciente o tiene un riesgo decreciente? Y fíjense que no es lo mismo. El riesgo constante lo podemos atribuir para tabaco o para alcohol. Mientras que fume va a tener riesgo. Tenemos que hacer que deje de fumar. Pero la edad es un riesgo creciente. A mayor edad, más riesgo de fractura. Hubo un trabajo muy interesante hecho en Estados Unidos hace un tiempo, que ellos evaluaron que a las mujeres jóvenes que entraban en menopausia les pedíamos mucha más densitometría y las tratábamos mucho más. Y a aquellas pacientes arriba de 65 años que tenían mucho más riesgo de fractura le pedíamos menos estudios y le dábamos menos tratamiento. Eso lo hacían allá, imagínense si nos hicieran una estadística a nosotros. Y en cuanto al decreciente, es muy interesante ver qué es la fractura. ¿Y esto por qué? En este trabajo, que este es un trabajo sumamente interesante, estudiaron fractura osteoporótica mayor. Y ellos vieron que el riesgo de volverse a fracturar es mucho más cercano al momento de la fractura que cuando pasa el tiempo. Que este no es un concepto que tuviéramos nosotros antes. Miren los datos que encontraron. El 60% de los pacientes se refracturan dentro del primer año, el 25% a los 2 años. Es decir, que el 85% de las fracturas nuevas se dan en los 2 años de haberse fracturado. Por lo tanto, el riesgo de fractura, cuando una paciente se fractura, hay que inmediatamente comenzar un tratamiento. Si viene una paciente al consultorio y nos cuenta que tuvo una fractura alejada hace 10 años y no se volvió a fracturar, uno la va a tratar, pero no con la potencia que lo trataríamos a una fractura inmediata. Y esto es lo que hablábamos de riesgo inminente hace un rato. Estos son distintos países como nos muestran la posibilidad de fractura mayor cruzado en todos pacientes que se han fracturado antes con la edad, sin otro factor de riesgo. Fíjense cómo crece con la edad y el solo antecedente de haberse fracturado nos da la alerta para tratar a estas pacientes. Entonces, riesgo inminente de fractura, fractura reciente. Y esto nos lleva también a pensar cuando pedimos una densitometría. A una mujer mayor de 65 años siempre, por las curvas que le fui mostrando. A una mujer que está en menopausia, pero es menor de 65, la podríamos pedir si tiene factores de riesgo. Si yo estoy en un lugar donde no puedo pedir una densitometría, puedo manejarme solo con los criterios clínicos. En premenopausia, solamente en factores de riesgo. Supongamos que estoy estudiando una paciente en amenorrea por una alteración en la conducta alimentaria o una enfermedad celíaca, entro por la osteoporosis secundaria y a esa voy a querer saber cómo tiene su masa ósea, pero no de rutina. Y a todo adulto, por fractura por fragilidad, también debería estudiarlo, o osteoporosis secundaria o condiciones que me disminuyan la masa ósea. Esto generó unas guías nuevas que son interesantes de pensar, que le pensamos en la paciente si tiene riesgo porque tuvo una fractura. Si no tuvo riesgo, asesoro a estas pacientes, le hago el FRAX y puedo no pedir estudios. Si tiene fractura o tiene riesgo, voy considerando pedir la densitometría y el tratamiento. Y eso cuando cruzo la edad con el FRAX, me va a dar una zona roja y una zona verde.
En la zona verde estoy en la zona de seguridad, no le voy a dar tratamiento farmacológico. En la zona roja tengo que iniciar un tratamiento farmacológico. Y esta nueva guía nos dice lo siguiente: tiene factores de riesgo. Probabilidad de fractura baja, doy medidas generales y enseño a esa paciente a que cada vez tenga más hábitos saludables. Tiene un riesgo alto, la trato. Yo prefiero personalmente tener una densitometría porque sé de dónde estoy partiendo y que voy a monitorear, pero sí que la tengo que tratar. Tiene un riesgo intermedio, pido la densitometría y ahí la vuelvo a catalogar, si la corro para el lugar bajo o para el lugar de alto riesgo. Y esto me va a dar estos cuadritos, que el del medio, el nuevo aparece con densitometría y después ya separo en zona de riesgo, considero tratamiento o no considero tratamiento. Fíjense, esta paciente de 75 años con osteopenia, un T-score de -2. Si no tiene fractura, que es lo que nos aparece en el primer gráfico, aparece en la zona segura. Pero al tener 75 años y una fractura de riesgo, me indica que la tengo que tratar. Entonces, ¿cuándo empezamos a hacer tratamiento? ¿Qué dicen las guías? Si tuvo fractura de cadera o vertebral, la trato. Si tiene osteoporosis por densitometría, la trato. Y si tiene osteopenia, me fijo en el FRAX. ¿Sí? Si el FRAX me da alto, la voy a tratar, y si me da bajo, la voy a considerar con hueso normal. Estos son trabajos de Serge Ferraris muy lindos, que nos permiten ver cómo vamos a armar la estrategia terapéutica en la paciente. Entonces va a separar por densitometría a la paciente y por riesgo de fractura. Fíjense, quienes tienen riesgo en verdecito, las que tienen osteopenia y un riesgo de fractura mediano, solamente calidad de vida, ingesta adecuada de lácteos. Esto en todas las consultas tenemos que insistir, con una ingesta adecuada de lácteos, que no se olviden, que dejen de fumar, que hagan gimnasia, que no se pongan en situaciones de riesgo con el calzado y todas las medidas generales. Si en cambio ya tiene osteoporosis, agrego terapéutica farmacológica. Si tuvo fractura, agrego terapéutica farmacológica potente, ¿sí? Y voy a apurarme en darle algo bien potente, pero si no, voy a ir a la primera línea. Entonces, como conclusiones y para ir terminando, el ginecólogo es muchas veces el único profesional que atiende en forma periódica a la mujer. Entonces nos sirve mucho discriminar a aquellas pacientes con alto riesgo de fractura, hacer una asesoría eficaz y eficiente, y ir haciendo tratamientos de complejidad creciente según el requerimiento de la paciente, por densitometría y por clínica. Cambios de hábitos de vida, bifosfonatos o drogas de mayor potencia. Y esto, que sería la última diapositiva, es muy importante. ¿Por qué los 80? Porque tenemos que cambiar nuestra cabeza. Hoy en día está apareciendo una clasificación nueva en pacientes que la seguimos, y es aquellas mujeres arriba de 65 años, que cada vez tenemos más mujeres muy longevas, que vamos a tener que hacer una medicina adecuada a la longevidad y prestarle muchísima atención a su masa ósea, a qué estudios vamos a ir dejando de pedir y a qué estudios vamos a focalizar y qué patología vamos a ir focalizando en estas pacientes. Los ginecólogos nos va a cambiar la consulta, porque si tenemos suerte y todo va bien, vamos a tener cada vez pacientes con mayor longevidad. Bueno, muchísimas gracias, agradezco a FASGO y bueno, y a las sociedades en la convocatoria. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Excelente tu charla, muy clara, y creo que nos aclaró un montón de cosas. Yo quedaba pendiente una promesa que les iba a dar un nomenclador para calcular las dosis de vitamina D que tenemos que dar a nuestras pacientes. Y quería que vos hablaras para ver que no todas vamos a buscar una dosis igual de vitamina D. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. El FRAX yo lo uso muchísimo, los factores de riesgo. Recordar que el FRAX es solo para gente que no está tratada, o sea, virgen de tratamiento.
y que si incorporamos en el TRAC la densitometría, tiene que ser la de cadera, porque está hecho con densitometría de cadera. Y que tengamos un poquito de cuidado en cebarnos un poco y dar megadosis de vitamina D, porque se sabe que con megadosis en pacientes que no la necesitan porque no tienen una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D, podemos lograr valores de vitamina D en plasma mayores a 50 nanogramos, y se sabe que cuando logramos esos valores puede aumentar el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas en nuestras pacientes. Eso es algo que quería aclararlo. En cuanto a lo otro, se dice que si nosotros queremos aumentar los nanogramos en sangre de vitamina D, cada nanogramo que queremos aumentar tenemos que calcular 100 unidades internacionales. Por lo tanto, supónganse, Fabiana, 20, que no lo vas a tener porque con tu actividad física y demás no lo tenés. Tenés 20 nanogramos y yo te quiero llevar a 40. Entonces tengo que recuperar esos 20 nanogramos. ¿Qué hago? 20 por 100 igual a 2000. Vos tenés que tomar 2000 unidades internacionales por día. Muy bueno. Es el cálculo más sencillo y más fácil. O sea, por cada nanogramo, 100 unidades. Multiplicamos hacia dónde queremos ir y sabemos las unidades que tenemos que incorporar diariamente. Bueno, les aclaro, ahí Patricia me manda. Tenemos gente de Barcelona, gente de Paraguay, gente de Venezuela, o sea que bueno, ya salimos de la República Argentina. Pero también tenemos una catarata de preguntas. Yo anoté algunas acá y después me voy a fijar en el chat. Pero hay una pregunta que dice, con valores de calcemia normal y una hipercalciuria, ¿el hecho de administrar vitamina D la mejora? Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esas pacientes por el riesgo de litiasis renal, porque ahí vamos a ver si tienen factores protectores o no para hacer una litiasis renal. Lo que es recomendado es primero corregirla, vamos a ir muy despacito en estas pacientes. Lo primero que vamos a hacer es corregir la hipercalciuria. En general lo hacemos con diuréticos ahorradores de calcio, como las tiacidas o la clortalidona. Una vez que normalizamos la calciuria, agregamos vitamina D en dosis bajas. En esos casos yo uso mucho la vitamina D2, que cada gotita tiene 1200 unidades. Entonces le voy dosificando de a poquitito al paciente, porque se da mucho la combinación de vitamina D baja y hipercalciuria. Entonces uno dice, ¿qué le trato primero? Primero corrijo la calciuria, normalizo la calciuria y ahí empiezo con el goterito de vitamina D2, que es menos potente y tengo menos riesgo de ir en contra del otro efecto, hasta normalizar las dos. A veces necesitamos esperar unos meses para un bifosfonato, por ejemplo, más para los dos más potentes, como el zoledrónico y el denosumab, porque todo el calcio que va a tener el paciente en sangre se me va a ir para el hueso. Y si encima tengo una hipercalciuria, se me escapa para los dos costados y ese paciente puede hacer una hipocalcemia y puede hacer clínica. Entonces empiezo muy despacito porque el hueso es muy lento. Normalizo primero la calciuria, normalizo la vitamina D y recién ahí empiezo con el tratamiento antirresortivo. Bueno, ahí incluiste otra de las preguntas que preguntaban cuándo se dan, en qué caso se usan las gotas diarias. Bueno, ya habíamos dicho, en enfermedades hepáticas, en síndrome de mala absorción, y uno de ellos es este que terminas de. Así que la pregunta esa ya la pasamos. Hay otra que pregunta si el uso de pantalla solar, la gente que usa pantalla solar en vez de exponerse al sol, ¿qué pasa si la podemos mejorar a la vitamina D? Sí, pasa? Los dermatólogos nos ganaron con la publicidad. Impide totalmente la conversión de vitamina D. Lo que se recomienda es sin pantalla 15 minutos al día, en las horas del mediodía, las del medio del día, estar expuesto en manos y en cara para hacer conversión de vitamina D. Sí. Es decir, como vos bien dijiste, hasta que la piel se ponga rosada, no esperemos cocinarnos en el sol. No, pero tiene que ser sin pantalla solar, que no sí. tiene que llegar a vitamina D.
Acá hay otro que pregunta cuál es el valor de TBS en pacientes con osteopenia. Eso va a depender en realidad del densitómetro. Nosotros al final el TBS no lo usamos tanto. Es como un pixelado que nos habla del microtrabeculado del hueso. En algunos lugares se ha usado, yo la verdad es que ninguno de la gente con la que trabajo lo terminó usando, entonces es algo más teórico que otra cosa. Sí, nosotros tampoco lo usamos. Acá tengo una de hiperparatiroidismo por un adenoma de la glándula. ¿Cómo se mejora con vitamina D? Bueno, ahí estamos en otro tema. Uno separa hiperpara primario de hiperpara secundario. A los que les gusta el tema, a mí el que más me gusta de hiperpara primario es Vilesikian. Vilesikian estudió muy bien el tema de hiperparatiroidismo primario y él encontró ya hace algunos años que si uno tenía valores de hiperparatiroidismo primario que no superaran el miligramo de calcio normal, esos pacientes eran plausibles de seguimiento. Siempre es quirúrgico el hiperpara primario, pero estos pacientes que son subclínicos los podíamos seguir. Hay un trabajo muy viejo de él que lo siguió durante 10 años y él vio que la mitad de los pacientes permanecían asintomáticos toda la vida y le agregaban dosis bajitas de vitamina D. Ahí estas van todas con D2. Y otro grupo de pacientes que terminaba siendo clínico que eran quirúrgicas. ¿Y la clínica cuál es? La osteoporosis, la fractura y mucha litiasis renal en el hiperpara primario. Bien, acá hay uno que es una paciente de 41 años con lupus, medicada con hidroxicloroquina y corticoides local, con menopausia precoz. ¿Cuándo hago una densitometría? No, a esa se la tenés que hacer. Tiene la menopausia precoz, tiene los corticoides. Esa que esté en premenopausia vos vas a querer que esté bien. Llamativamente hay gente que está muy bien llevada porque enseguida le avisan que tiene que tener una dosis adecuada de ingesta de calcio y hacen actividad física y tienen todos los factores de riesgo y tienen una masa ósea normal. O sea, la vas a estudiar, pero no todas requieren tratamiento. Bueno, otra pregunta, si en pacientes con trombofilia es necesario pedir densitometría, me parece que era la pregunta. Depende de la medicación que tengan, en realidad más por interacciones farmacológicas que por la trombofilia en sí misma. Por la trombofilia en sí, está bien. Espera que busco una de mi amigo Ortiz, de Augusto Ortiz, que había por acá, pero me parece que se me perdió. ¿Te habrá preguntado? ¿Qué habrá preguntado? Acá te la leo, Mabel. Dale, ¿Cuál sería la dosis recomendada para prevención en usos no clásicos? Bueno, lo que decían entre 40 y 60, llegar entre 40 y 60 vitamina D y no pasarse tampoco. Pero ninguna guía, ahí Mabel mostró al principio las guías de recomendación, en esa guía hacer hincapié también que uno no le pide a cualquier persona vitamina D para saber qué vitamina D tiene. Uno lo va a pedir en pacientes con factores de riesgo, con osteoporosis o con enfermedades importantes. Ni siquiera lo recomiendan en la obesidad, porque uno la puede pedir porque sabemos que se secuestra la vitamina D. Ahora, tener niveles adecuados de vitamina D nos ayuda a todos. Y en realidad también uno tiene que pedirle al paciente que haga vida al aire libre, que la vida al aire libre algo va a estar interconvirtiendo, entonces que uno esté un poco más en la naturaleza, más ahora que la valoramos con esto de estar guardados. Claro, de todos modos, en las acciones no clásicas no tenemos la base que tenemos en las acciones óseas. Nos manejamos por lo óptimo esquelético. Entonces, por eso decimos que llegamos a esa dosis. Pero acá hay una que me mandaron a mí, a ver, por el ejemplo que vi. Práctico el cálculo, dice, si la paciente tiene 20 y la quiero llevar a 40, 20%, 2.000. O sea, tomar 2.000 unidades internacionales por día, que ojo, pueden ser el cálculo
de las 100.000 unidades, ustedes ven cada cuántos días se la dan, no es necesario que den la dosis diaria, ¿no? Eso lo quiero aclarar. ¿En cuánto tiempo llegaría a 40 con esas 2.000 unidades internacionales diarias? Bueno, en realidad nosotros decimos que por lo menos entre 2 a 3 meses recién la vamos a reevaluar al paciente. Entonces estamos dando una cierta megadosis de vitamina D que se puede dar durante 3 meses tranquilamente, reevaluamos al paciente y vemos a ver con qué mantenimiento la seguimos. Si la paciente logró los 40, por ahí la tenemos que seguir con un mantenimiento cada 3, cada 4 meses, depende de los factores de riesgo siempre. Y depende de las condiciones de esa paciente, que tome sol, que tenga una buena ingesta de calcio, es decir, depende de muchos factores. Pero mínimo son 3 meses y reevaluar el... No sé si estás de acuerdo, Fabián. Sí, le bajamos... la otra cuestión que pensaba es que podemos llegar a dar, le bajamos la dosis y la frecuencia cuando normalizan el nivel de vitamina D. Y nos permiten usar hasta 300.000 unidades por mes, que son alta megadosis, que serían 3 ampollitas mensuales. Es una dosis muy alta en pacientes que están por el piso de vitamina D. Uno en una paciente que con una vez por mes, yo empiezo con una vez por mes, monitoreo los 3 meses, no corrige, le podés dar cada 15 días. ¿Sí? Y hasta podrías darle un poco más en alguien que por alguna razón no responde a la vitamina D. Pero en realidad hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser cuidadosos, pero si por ejemplo tengo una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D, estamos en invierno, es una mujer de mayor de 65 años y que tiene algunos factores de riesgo, yo le doy una dosis de 100.000 unidades cada 15 días, 3 dosis seguidas así o 2 dosis así, y después se la voy bajando, pero la reevaluación sérica de los valores de vitamina D más o menos a los 3 meses. Sí. Y hay que tener en cuenta lo que vos dijiste, de la estación del año en que estamos parados. Es muy importante. Y con valores cuando están en 28 de vitamina D, uno dice, sí, me gustaría que esté arriba de 30, pero que salga a caminar un rato. Claro, claro. Acá dice, ¿el magnesio disminuye depósitos de calcio? No leí nada de eso. Que yo sepa, no. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta que se me haya pasado, Patricia? Yo estoy, Mabel. No sé si hay alguna otra pregunta, si querés agregar algo, Fabiana, pero ya estuvo. Manejo de la osteopenia en joven adulta por insuficiencia hipotalámica. Bueno, depende de... Sería una menorrea hipotalámica, un bajo peso, una deportista, en premenopausia. En las deportistas hay un indicador muy importante que es ¿se acuerdan que está la tríada del atleta? Que tiene que ver con que tienen que tener una muy buena alimentación las atletas para poder tener una buena masa ósea. En algunos deportes está estimulado el que sean más livianas y que tengan menor peso, entonces hacen un gasto de energía muy grande, a veces son adolescentes que necesitan más energía porque están en etapa de crecimiento y tienen una dieta como si fuera hipocalórica, como si tuvieran que bajar de peso. Eso les va quitando energía, tienen la menorrea por el déficit de energía, por la cantidad de ejercicio que hacen, mucha más masa muscular que masa grasa y hacen la menorrea, pero también hacen osteopenia porque no tienen los estrógenos que las protegen y terminan haciendo fracturas por estrés. Entonces, para los deportólogos nutricionistas es muy importante el indicador de la menorrea para poder tratarlas. Ahora, el tratamiento no es farmacológico. El tratamiento en esa paciente premenopáusica es mejorarle la ingesta de calorías, mejorarle la ingesta de calcio y adecuarlo al gasto energético que tiene. Yo a veces les agrego 2 porciones de lácteos enteros, un yogur y una rebanada de queso y con eso vuelven a ciclar. Eso nos está indicando que tienen niveles de estradiol adecuados y eso les mejora la masa ósea.
Es decir, ahí mejoramos lo que necesita esa paciente y la amenorrea es un indicador potentísimo de falta de energía en la deportista. Cuando son por desórdenes de la conducta alimentaria, la estrategia que tomamos es diferente. Ahí las guías dicen que recién después de los 6 meses empezamos con sustitución hormonal, porque suelen ser chicas jóvenes, pero en estas pacientes a veces las esperamos un poquitito más. Lo vamos viendo con el equipo de psicólogos que las tratan, porque a veces te dicen, está bien, ya mejoró la alimentación, todavía tarda un poco en menstruar y las esperamos un poco como para no llenarlas de tratamiento. Ahí va a depender de cada paciente. Yo quisiera, si me Repite permitís, mucho, Fabiana. Preguntan bastante sobre qué debe hacer en cuanto a las pacientes que son veganas. Una. me aparecieron. Bien, yo lo que trabajo es mucho con nutricionistas. Quien no consume lácteos, podemos hacer la cuenta de ingesta de miligramos de calcio a través de productos no lácteos. Los frutos secos tienen mucha cantidad de calcio. Un puñadito de frutos secos, unas 8 o 10 almendras o nueces, es una porción, es como si fuera un yogur. Ahora, si no consumen nada, jugo de naranja, la col rizada, que es la lechuga rulito, tiene mucho calcio, la espinaca. Lo que hago es que trabajen con la nutricionista para llegar a los 1200 miligramos de calcio. Yo ya no me peleo más. Les digo que se enseñen a comer las semillitas, que se activen. ¿Cómo? Que consumen mucho leche de No almendras. escuché. Leche de almendras Sí, consumen. sí, totalmente. Pero que hagan el cálculo con una nutricionista y que lleguen a los 1200 miligramos de calcio, que son los que nosotros necesitamos. Antes me peleaba con que la leche no hace mal, que el ternero y la vaca que no tienen ningún inconveniente. Ahora no negocio más eso. Les digo, perfecto, no querés comer lácteos, pero lo vamos a hacer bien con una nutricionista, porque aparte a veces tienen falta de ingesta proteica, falta de otros nutrientes. Entonces, todo quien quiere sacar algún grupo alimentario de su dieta, es muy importante que lo haga reemplazándolo por otros con una nutricionista especializada en veganos, en vegetarianos, en flexitarianos, en lo que quieran, pero que tienen que saber combinaciones de alimentos. No es dejar de tomar lácteos, no es dejar de comer carne, es como más complejo sacar algún grupo alimentario de la alimentación. Bien, Y las Fabiana, te comento otra hacerse. preguntita más, que también se repite bastante. bueno, ¿Qué recomendaciones habría ahora con esta pandemia respecto de la vitamina D? ¿Qué vinculación? ¿Si hay alguna recomendación especial? Bueno, yo lo investigué. Los trabajos, ¿qué dicen? Que quienes están por afuera de las latitudes 33 tienen mucho más riesgo de tener cuadros de COVID y de coronavirus mucho más graves. Por todas estas funciones que tienen, que parecería ser protector. Ahora se largó un trabajo que justo es de un mendocino con dosis altísimas con megadosis de vitamina D. No hay ninguna prueba que nos demuestre que eso va a hacer que no nos contagiemos o que tengamos una enfermedad menos agresiva, que no hagamos toda la fase de tormentas de citoquinas ni nada de eso. No podemos decir nosotros que hay que darle vitamina D a todo el mundo porque tendríamos que pedir un metabolismo fosfocálcico y saber cómo estamos. Ahora, nosotros que tenemos en el consultorio, si nos tomamos una capsulita, un comprimido, si no tenemos hipercalciuria, casi les diría que no nos va a pasar nada. Y no lo dije. Muy bien. Creo que en honor al tiempo, yo quiero hacer un pequeño aporte por un estudio que el año pasado fue publicado en mujeres en la posmenopausia y que habían investigado que realmente las que tenían niveles suficientes de vitamina D en sangre tenían menos sofoco que aquellas que tenían niveles insuficientes o deficientes de vitamina D y que también esas mujeres que tenían niveles suficientes de vitamina D les había mejorado mucho la función sexual respecto a las que tenían insuficiencia de vitamina D.
O sea que algo. Otra razón más para tomar vitamina D. Bueno, yo quiero hacer el cierre, no sé si Patri querés decir algo, pero te quiero agradecer un montón, Fabiana. Muy buenas tus charlas. Gracias a Fasgo, gracias a Rafo y gracias a todos por permitirnos hacer esta conversación que tuvimos online. No sé, Patri, si querés agregar algo, Sí, querés hacer la promoción del próximo simplemente webinar. no, les quería agradecer a las dos, a Mabel y a Fabiana, excelentes charlas realmente. Muchas gracias al público, porque los comentarios realmente son estimulantes y bueno, como ustedes lo piden, sí, vamos a seguir haciendo transmisiones virtuales, pero no solamente en esta época de pandemia, sino que hemos visto que esto ha llegado para quedarse y que es muy lindo poder hacer la educación continua a distancia en el momento en que uno está en la casa, en que uno puede conectarse o puede después reproducir la transmisión y realmente es grato recibir tantas demostraciones de cariño. Les agradezco en nombre de todo Fasgo muchísimo. Bueno, gracias doctoras, gracias Laboratorios Rafo por el apoyo, gracias Matías por el apoyo tecnológico y bueno, podemos dar por finalizada, si a vos te parece Mabel, esta transmisión y bueno, la van a poder ver cuantas veces quieran porque va a quedar en la página web de Fasgo, que los invito a entrar a la misma. Y los esperamos el próximo viernes a las 19 horas. Sí, con una charla monumental sobre cáncer de mama en todos sus aspectos, diagnóstico, tratamiento. Va a estar muy, muy buena, se las recomiendo y si no, pasen el dato a quienes hagan patología mamaria de los suyos. Gracias a todos. Gracias a ustedes.